Una metodología que es utilizada por los diseñadores y es de mucha utilidad en la educación es el Design Thinking. El día de hoy la vamos a aprender. Sean todos ustedes bienvenidos, amigos, a este nuevo taller en el cual vamos a abordar ya la primera metodología que nosotros hemos planificado. Como ustedes van a ver, es una metodología innovadora y que es utilizada dentro de la educación. No nos podemos quedar atrás, tenemos que seguir aprendiendo en pro de nuestros estudiantes. Recuerden, el curso es completamente gratuito, pueden ver los talleres anteriores en YouTube y lo único que deben hacer es realizar las actividades que nosotros hemos planteado. Sin más que decir, comencemos. Estimados amigos y amigas, el día de hoy vamos a trabajar la metodología Design Thinking o pensamiento de diseño en la educación. ¿Pero qué es el Design Thinking? Es una metodología centrada en el ser humano para la resolución creativa de problemas. Se originó en el campo del diseño industrial, pero su aplicación se ha extendido a diversas disciplinas, incluyendo la educación. Esta metodología se basa en la empatía y la experimentación para abordar desafíos complejos. En la educación puede ser una herramienta muy poderosa, permitiendo a los educadores entender mejor las necesidades de sus estudiantes, generar soluciones creativas a los desafíos educativos y probar esas soluciones dentro del aula de clase. Además, puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo y adoptar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo. Para su aplicación debemos entender que debido a que es una metodología basada en resolver problemas, teniendo en cuenta necesidades y opiniones de personas, en la educación puede tener varios enfoques. Aquí vamos a analizar tres. El primero es de docente a estudiantes. Este servirá para que los maestros apliquen sobre los estudiantes la metodología, solucionen problemas y extraigan ideas de mejora para ser aplicados con sus estudiantes, o incluso nos pueden servir para definir ideas de proyectos futuros. El segundo es de estudiantes a estudiantes. Este ayudará a ver la puesta en escena de todos los procesos para identificar, aprobar y mejorar un problema, siendo muy útil como metodología para el desarrollo de proyectos que pueden aplicar los alumnos. Por último, esta metodología también puede ser aplicada desde los directivos, jefes de área, grupos de docentes hacia otros grupos involucrados del sistema educativo, en los que se considere que existen problemas y se desea realizar un proyecto que dé una respuesta puntual y creativa. Ahora aprenderemos los 5 pasos para utilizar esta metodología dentro del aula de clase. Empatizar es el primer paso en el proceso, en el cual quien o quienes lo realizan se esfuerzan por entender las necesidades, experiencias y motivaciones del grupo sobre quienes trabajan. Esto puede implicar observar, realizar entrevistas o usar otras técnicas de investigación cualitativa. El objetivo es obtener una comprensión profunda e identificar los desafíos. Una vez que se ha empatizado con el grupo sobre el que se está trabajando, el siguiente paso es definir el problema que se tratará de resolver. Esto implica sintetizar la información recopilada durante la fase de empatía y articular el problema de una manera clara y concisa. Una buena definición del problema debe centrarse en las necesidades y proporcionar una dirección clara para el siguiente paso. En la fase de ideación, los responsables del proyecto generan una amplia variedad de ideas para resolver el problema definido. No hay ideas malas en esta etapa. El objetivo es generar tantas ideas como sea posible, sin juzgar su viabilidad. Las técnicas de brainstorming o lluvia de ideas pueden ser útiles aquí.
Una vez que se han generado suficientes ideas, se puede comenzar a seleccionar las más prometedoras para llevarlas al siguiente paso. El cuarto paso es el de experimentar o prototipar. El prototipado implica convertir las ideas seleccionadas en soluciones tangibles. Los prototipos pueden ser tan simples o tan elaborados como sea necesario. El objetivo es crear algo que los responsables del proyecto puedan utilizar para probar sus ideas. Por ejemplo, en el caso de que los docentes hayan aplicado la metodología, los prototipos pueden ser lecciones de muestra, herramientas educativas o cualquier otra cosa que los educadores crean que podrían ayudar a resolver el problema. Por último, se evalúa o testea. En este paso finalmente se prueban sus prototipos. Esto permite obtener un feedback valioso, aprender más sobre las necesidades y sus soluciones. La evaluación es un proceso continuo. Los responsables del proyecto deben estar dispuestos a hacer ajustes y mejoras basándose en lo que aprenden. La pregunta interactiva del día de hoy es: ¿cómo utilizarías la metodología Design Thinking con tus estudiantes? Hemos visto que es una metodología muy versátil y que se adapta muy bien a la educación. Nos gustaría saber cómo ustedes piensan que pueden aplicarla con sus estudiantes, en qué situaciones, en qué áreas lo harían. Y bueno, pues también nos gustaría que nos comenten si es que ustedes ya la conocían o ya la están utilizando o en algún punto la utilizaron. Quedamos muy atentos a sus respuestas. Estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho el taller del día de hoy, en el cual vimos la parte teórica. Vamos a tener un segundo taller en el cual vamos a abordar un ejemplo práctico y a su vez también la parte de cómo debe constar dentro de planificación. Lo hicimos así porque vamos a utilizar algunas técnicas y queremos profundizar. No se olviden también de contestar a la interrogante planteada en la caja de comentarios y a su vez de realizar el cuestionario que se encuentra en la descripción. Sin más que decir, me despido enviándoles un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo taller.